Ongi etorri, herri erratiko entzule. Ongi etorriak izan zaitezte Eusko Ikaskuntzak antolatzen duen irratsaio honetara. Ondorengo minutu hauetan, ondorengo ia ordu bete honetan, zuekin izango gara, musika honek horrela adierazten duen moduan, Eusko Ikaskuntzaren parte honetan. Y en esta ocasión para adentrarnos en un mundo seguramente muy desconocido por todas y todos, un mundo para algunos medio literario o novelesco que nos lleva a la Edad Media, que nos habla de navíos, que nos habla de comercio, que nos habla de la mar, que nos habla tal vez de la piratería, pero que sobre todo nos habla del mundo corso, del corsario. Y para hablar de este tema están hoy con nosotros dos personas que conocen muy bien aquella época, aquellos años, aquellos siglos, aquellos navíos, aquellos corsarios. Dos personas muy relacionados con el mundo de la historia, licenciados en este campo, gente que anda movida en el ámbito bibliotecario, removiendo archivos, sacando documentos. Y además, recientemente uno de ellos ha escrito un libro, Historias de Corsarios Vascos, así que vamos a saludarlo. Como autor de este libro, y como todo lo demás también, José Antonio Azpiazu, ongi etorri eta eskerrik asko gurekin izateagatik. Eso, ongi artikuak, bai. Bueno, hala izan dadila, edo hala izatea espero dugu. Y también saludamos, como no, a José Ramón Guevara, que nos acompaña para hablar de este campo y de este mundo. José Ramón, eskerrik asko, zuri ere eta ongi etorri. Sí, gracias. Bueno, pasaremos a continuación, José Antonio, José Ramón, a hablar de este libro, Historias de Corsarios Vascos, editado, José Antonio, por Cachalo. Cantamos, sí. Bueno, hablaremos de ese libro, cómo no, que es el que nos trae hasta aquí, el que nos trae hasta esta mesa redonda, pero en cualquier caso, y para comenzar, ¿cómo se puede definir a un corsario? Porque si uno mira la enciclopedia y lee literalmente, encuentra: dícese del que manda una embarcación armada en corso y de cada uno de los tripulantes de esta. ¿Así uno ya sabe lo que es un corsario, José Antonio? Bueno, realmente leyendo esa frase o esas anotaciones difícilmente que se haga uno idea del mundo del corso, porque es una cosa mucho más rica, mucho más complicada que decir que puede hacer o una comunidad, un grupo, una persona que sale sin más ni más en una embarcación, pues un poco a la aventura, como puede parecerse, como puede parecer que dice esa frase, ¿no? Bueno, pues siguiendo con la enciclopedia, después nos dice: a diferencia del pirata, bandido de mar, que no reconoce ni fe ni ley, que ataca a propios y extraños indistintamente, el corsario es el particular que, en virtud de contrato, carta de marca o patente de corso, estipulado con el estado bajo cuyo pabellón navega, persigue, captura o visita barcos mercantes de países enemigos, quedándose con las presas capturadas o parte de ellas y sujetándose a reglas previstas por la legislación. ¿Eso sería ya más exacto, Eso se ajusta mucho más a la realidad del corsario, es verdad. José Ramón? ¿Hay diferencia entre una y otra Sí, frase, no? sobre todo que el corsario está sujeto a unas normas y a unas leyes. Las ordenanzas del corso estipulan de manera muy concreta un corsario lo que puede hacer y lo que no puede hacer. En cambio, un pirata se supone que, aunque ellos sí, los piratas también tienen entre ellos sus convenios y sus normas, se supone que no están sujetos a la disciplina de ningún país, ningún estado, ninguna bandera, ¿no? Esa es la diferencia principal. Bueno, hablemos de los corsarios vascos. Es tan literario como aparentemente parece. Hay que desmitificarlo. Bueno, yo creo que sí, porque yo creo que se ha asimilado el corsario vasco a esa imagen que tenemos casi casi de la piratería más que del corso,
y que se ha establecido más que aquí, más que en el Cantábrico y más que en el Atlántico, al otro lado del Atlántico, o sea, en el Caribe, en las Islas Tortuga, Maracaibo, todo este mundo vinculado a los filibusteros, a los bucaneros, que son auténticos piratas. El corso de aquí es algo diferente. Ahí, como decías muy bien en la frase que enunciaba, Sí, bueno, ¿qué lo dice distingue? en la enciclopedia, Sí, la ¿no? enciclopedia, En este caso Larousse, lo ¿no? que dice al corso, lo que Ujú. define al corso, que es, diríamos, alguien que va a navegar, pero a corsear, pero con una patente, con una reglamentación, dependiendo los intereses legalmente de un rey, pues se da mucho más aquí, y es un poco lo que responde al corso vasco, que define más una defensa de más que de un rey, sobre todo de los intereses comerciales, intereses pesqueros de una comunidad que era prácticamente de lo que vivía el País Vasco. Si los describiéramos como mercenarios de la mar, con nobleza o ajustamos a reglas, ¿esto cabría o no? Porque ¿cuál sería entonces la diferencia entre el corsario y no sé, el comerciante de la mar no corso? Vamos, no sé cuál es vuestra impresión. Bueno, en primer lugar, yo creo que el corsario pues, se podría definir a nivel general. Luego, a la hora de actuar, hay corsarios que, bueno, pues unos son más legales que otros, ¿no? Hay muchos que están constantemente rozando el filo de navaja, están ahí entre la legalidad y la no ilegalidad. Entonces, a nivel general, bueno, supone que el corsario sí que cumple una normativa, ¿eh? Y de hecho, cada vez que apresa un barco, una presa la tiene que traer a puerto, la tiene que ante un juez, en algunos casos el alcalde, en otros casos el corregidor, y tiene que haber un juicio, en el cual las dos partes pues aportan las pruebas, el que uno dice que ha sido enemigo, el otro que no es enemigo, sino todo lo contrario, y al final hay un juicio y una sentencia. O sea, que sí se cumplen unas normas muy estrictas, en teoría. Luego, bueno, vienen los trucos, vienen los amagos, vienen, bueno, pues un montón de digamos, de triquiñuelas que hay de tipo tanto legal como no legal para que se llevan a cabo en estos años. Pues Ramón, en nuestro caso, ¿desde cuándo podemos hablar de mundo corso, de Bueno, corsarios? el corsario yo creo Vamos, que Antonio, sí, cualquiera de los dos sí. tenéis la palabra e indistintamente podéis ir alternando, con Ujú. total naturalidad. Yo creo que como se recoge en la biografía sobre el corso, desde que se inventó la embarcación, desde que alguien se puso a navegar en una pequeña embarcación, alguien venía a robársela, ¿no? A robársela o a robarse lo que lleva en ello, ¿no? Entonces yo creo que el origen del corso, bueno, pues sabemos que el Mediterráneo durante la Edad Antigua, pues había culturas que se dedicaban al corso. Sabemos que Julio César fue secuestrado por unos corsarios también. O sea, hay una tradición muy amplia en el Mediterráneo. En el Atlántico, bueno, pues si empezamos por los vikingos, no se puede hablar de corso en concreto, pero bueno, ya empieza una pequeña tradición que se empieza en el Atlántico. Yo creo que a partir del siglo XIII ya podemos empezar a hablar de corsarios, podemos hablar incluso de cartas, de patentes de corso, letras, marcas de corso, se llamaba ya, cuando los reyes de Inglaterra, incluso los reyes de Francia, comienzan a dar ya las primeras patentes de corso, entre comillas, porque tampoco era un documento muy oficial, sino más bien eran flotas que se vendían, que eran de tipo mercenario, que se alquilaban para hacer campañas a favor de un rey y a favor de otro. Pues Antonio, Sí, bueno, yendo en la misma y lo que ha explicado José Ramón, eh, ¿qué eran los corsarios? ¿Eran mercenarios? Mira, yo distingo, yo creo que se puede distinguir perfectamente el corso en el siglo XVI, relativo al País Vasco, y en el siglo XVII, bueno, más tarde, pero fundamentalmente entre el siglo XVI y XVII se nota una diferencia bastante fuerte. ¿Qué pasa? En el siglo XVI todavía los intereses de la flota vasca están integrados dentro del comercio, de los servicios marinos, de la pesca y sobre todo de Terranova. Bueno, esto va decayendo sobre todo después de 1588, de las peleas con Inglaterra, de la debilitación, en parte al menos, de la flota y de los grandes intereses que tienen holandeses, ingleses y franceses. ¿Y qué pasa? Pues que en el siglo XVII, a raíz fundamentalmente o a partir de los años 1620, cuando toma
fuerza, sobre todo la piratería, diríamos la piratería oficial, y cuando ya aparecen bueno, el corso oficial más bien, y el corso toma casi un poco carta de naturaleza, es cuando las poblaciones que están más cercanas a la frontera y más, diríamos, con más peligro de ser atacadas, pues casi forzosamente se tienen que dedicar al corso, forzosamente se tienen que dedicar a defender unos intereses y casi la integridad de la población, de su flota, de tal. Y entonces, naturalmente, se aprovechan de unos intereses del monarca para poder casi vivir del corso. O sea, se convierten del siglo XVI, se puede decir, el siglo XVI es su corso para defender intereses comerciales y pesqueros, y el siglo XVII es más bien casi un sistema de vida que es más propio de poblaciones concretas como Hondarribia o Donosti, que otras poblaciones que se tiran un poco más de lado y se dedican un poco más a las pesquerías o al comercio. Sí, pues Antonio, yo corroborando un poco lo que dices, en Hondarribia, a finales del siglo XVII, hacia 1690, se da un curso de tipo ofensivo. Hasta entonces el curso, sobre todo en el siglo XVI, había sido un curso de tipo defensivo. Se hacían flotas y armadas para defenderse de los corsarios ingleses y franceses que atacaban los convoyes o los barcos que iban bien a Sevilla para llevar el hierro de nuestras ferrerías, o bien los barcos que iban a Terranova a pescar, ¿no? Entonces, bueno, en torno a eso se ha creado un corso más bien de tipo defensivo. Y yo creo que a partir del siglo XVII el corso es todo lo contrario, es un corso ofensivo. Prácticamente todo lo que es el comercio, sobre todo en puertos pequeños tipo Hondarribia, había desaparecido, estaban en plena crisis. Lo que era la pesca de la ballena estaba desapareciendo también, ya Terranova ya estaba en manos de los ingleses y los franceses, ya no se podía ir a pescar Terranova, y queda un montón de población de mano de obra marinera que queda en los puertos y que no tiene salida. Entonces, bueno, una de las hipótesis que lanzo yo es que el corso supuso una salida para esa mano de obra marinera que estaba prácticamente en paro. Sí, estoy completamente de acuerdo. Y hay un documento muy curioso, el testamento de una señora de mediados del siglo XVII, precisamente de Hondarribia. Y esta señora, a mediados del siglo XVII, ha estado vinculada al corso, añora como 30 años antes, justo en las fechas en que todavía el corso no ha entrado de manera oficial o de manera de ataque, diríamos, como ha dicho José Ramón, añora cómo en Hondarribia existía una flota comercial importante que, según ella, ha desaparecido. Echa un poco de menos la época en que el comercio, los servicios, las pesquerías tenían fuerza, y ve un poco con preocupación que las cosas hayan ido más bien por el corso casi oficial como forma de vida, y a eso se ha reducido un poco la vida marinera de San Sebastián, de Fuenterrabía en esa época, y esa señora desde luego lo echa de menos, y creo que es un testimonio bastante curioso para ver un poco la evolución que ha habido, ¿no? Antes, en el siglo XVI, el corso como defensa de intereses mercantiles, de intereses pesqueros, y el siglo XVII más de ataque, más de forma de vida, como ha dicho José Ramón. En todo ese ínterin, en ese desarrollo corso de los corsarios vascos, ¿con qué mercadeaban? ¿Qué elementos Sí, predominan? bueno, ¿Cómo era su sí. vida diaria, su día a día? Yo creo que como antes ha puntualizado José Antonio al principio, hay que distinguir entre el corso que se da en la fachada oriental del Atlántico, ¿no? De la occidental. En el Caribe, pues bueno, veremos que ahí está las mismas flotas de indias que venían desde el continente americano hacia Europa y que venían cargadas con oro, plata, etcétera. Es igual un poco la imagen que tenemos del pirata, del corsario, mezclada, esa imagen muy novelesca en que pensamos grandes botines y tal y cual. Bueno, Relacionada mucho con el los cine botines también, en ese uno caso. cuando lee la documentación aquí, a mí lo primero que me resultó chocante, de repente los botines son bacalao, son sardinas, cera, telas, muchas telas, sobre todo las que venían del norte de Europa, de Holanda, es trigo, es cebada, son cosas como muy de andar por casa. Uno está esperando encontrar tesoros, encontrar oro, encontrar plata, resulta que eso había muy poco en los barcos lo que se transportaba.
era otro tipo de comercio el que se hacía aquí en el Golfo de Vizcaya del que se hacía en el Caribe. Entonces, esa imagen que tenemos novelesca del tesoro, y sí es cierto que también hubo corsarios franceses como Juan Florin o Jean Florin, que en 1525 consiguieron apresar tres galeras, no, perdón, tres carabelas, en las cuales una de ellas traía el tesoro de Moctezuma, que se hacía, ¿no? Bueno, entonces eso dio lugar a pensar que todos los barcos traían oro, traían joyas, etcétera, y no es así. O sea, generalmente el transporte, pues lo que se transportaba en aquellos días en el mar, pues era sobre todo eso, pues cebada, era trigo, era sardinas, era pescado, era sobre todo el del bacalao que se traía de Terranova, que eran unas presas muy codiciadas. Los barcos que venían de Terranova, que venían cargados de bacalao, pues se les esperaba aquí en el Golfo de Vizcaya la entrada bien de Burdeos o bien la entrada de Bilbao o de San Sebastián para atraparlos, vender la mercancía y vender el barco, por supuesto. Antes, al inicio, hemos tratado, José Antonio, de, por un lado, definir lo que es o lo que era un corsario y, a su vez, con esa definición, tratar de desmitificarlo y separarlo también de la figura del pirata. ¿Se puede cuantificar, no sé si en porcentajes o si está en archivos, si podéis vosotros más o menos conocer en qué porcentaje precisamente había entre los que navegaban por los distintos océanos corsarios con respecto a piratas o con respecto a otro tipo de, no sé si, pues, personal de ejércitos, así propiamente dichos, etcétera? Bueno, eso es muy difícil cuantificar. Realmente, porque en parte el curso, cuando se organizaba aquí, sobre todo un curso puntual, Ujú. que ocurría cuando realmente o se daba una guerra o una situación de conflicto, una situación medio bélica, entonces se organiza el curso, sobre todo en el siglo XVI, y luego los mismos que actúan de corsarios actúan de pescadores o actúan de mercaderes, y es muy difícil distinguir entre cuando un señor es corsario y cuando es sencillamente mercante o mercader, ¿no? Y claro, cuando pasas a América está claro que hablar de Sir Francis Drake o de Hawkins o los ingleses, que yo creo que sencillamente iban a piratear porque el reino de Castilla se había quedado con América y era un chullo muy apetecible, pues poder contar con el oro que podía venir de allá, y era una vida realmente, bueno, difícil, pero muy apetecible eh, poder ir en contra de las flotas que podían venir llenas de tesoros, ¿no? Ahora, y había mucha gente que dedicada a eso, sin duda alguna. Inglaterra que generaba una cantidad de marinería que quizá no tuviera salida adecuada, y el corso, pues la piratería en este caso, podía ser una salida muy buena, y encima que favorecía los intereses de los reyes de Inglaterra. Aquí está claro, aquí fundamentalmente la cosa funciona mirando los intereses comerciales, los intereses pesqueros, y lo que se da en la costa cantábrica, al menos en relación al corso o a la piratería vasca, yo creo que está mucho más decantado por el corso, por la cosa oficial. Claro, el corso del siglo XVI y el siglo XVII, como hemos indicado antes, no es el mismo. Y la piratería, naturalmente, como ha dicho antes José Ramón, entre la piratería y el corso, la distinción a veces es demasiado sutil como para poder defenderla. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, el rey de Castilla abre una tregua contra a favor de la paz con el rey francés? ¿Qué pasa cuando esa tregua no llega a oídos de los que están ejerciendo el corso en el Cantábrico y han visto un barco? O sencillamente, si lo saben, también hacen oídos sordos y hacen como que no se han enterado de las nuevas treguas o de la nueva situación. O sea, estaban continuamente adelante y atrás, ahora paz, ahora guerra, ahora yo te declaro la guerra porque entro en Italia, o por lo que sea, ¿no? Por razones más diversas. Entonces, el mundo entre el corso y la piratería, e incluso los corsos tienen diferentes calidades, diferentes alturas, pues es muy, muy difícil de mantener. Está claro, lo que ocurre ya en América, desde el punto de vista de aquí de Cantábrico, podría ser pura piratería. Claro, los ingleses no lo verían así. De hecho, la reina de Inglaterra pues dio
títulos de nobleza a sus mayores corsarios o a sus mayores piratas, y bajo el punto de vista nuestro, ¿no? O sea que es difícil distinguir una cosa de otra, y sobre todo es difícil cuantificar cuántos eran los que eran piratas, cuántos eran los que ejercían como corsarios. La verdad es que era un mundo muy rico, muy conflictivo, y que constituían o que hacían que el mar fuese pues un campo de minas, y nunca mejor dicho. Sí, bueno, puntualizando un poco a José Antonio, es cierto que sí, es imposible hacer una distinción, cuantificar el número de piratas de corsarios, más teniendo en cuenta que el corsario no es una actividad de dedicación exclusiva. El corsario, esta semana es corsario, la semana que viene se va a pescar anchoas, luego cuando vuelve puede estar trabajando en el campo, en un caserío, de jornalero, etcétera. O sea, sí que el corsario no es una persona que nace o es un oficio para siempre. Se puede uno ser corsario por una campaña, está trabajando 3 o 4 meses en un barco, se enrola, y cuando se acaba la campaña cobra sus sueldo si tiene suerte, porque realmente nunca va casi nunca, Sí, sobre todo los marineros, y se vuelve, y sí, volvían a su puerto, pues y y luego se enrolaban en un barco para ir a pescar a Terranova, y incluso en el caso de los armadores, muchos de ellos también pues tenían arrendatarios, tenían caseríos, eran alcaldes, eran escribanos, los armadores de los barcos corsarios, sí, te digo, o sea, así es. que no es una dedicación exclusiva, sino se dedican a muchas cosas a la vez, no hay una diversificación de lo que es el negocio. Sí, realmente eso ocurre también en algo paralelo, ¿no? Por ejemplo, en la zona del Vidasoa, en la zona cercana a la bocana del Vidasoa, hay bastante documentación que dice cómo los pescadores iban a busca de sardina, pues salían, pero iban con los aparejos de cazar la ballena si es que aparecía. O sea, la sardina y la ballena tienen mucha diferencia, sin duda alguna, pero la gente que iba a pescar sardina, pues un poco para poder sobrevivir, estaba esperando la milagrosa aparición de la ballena, y a donde empezaba el negocio, el verdadero negocio. Y en el corso ocurre otro tanto. En el corso, cuando los negocios no iban bien, o las pesquerías no dan seguridad, o sencillamente el tráfico marítimo pues no te puede dar garantías de que te pueda proporcionar beneficios, pues te puedes dedicar al corso. Te puedes dedicar al corso, pero aquí hay testimonios muy curiosos de corsarios que dicen, bueno, hemos ido al corso, pero la verdad no es nuestra vocación, no es que nosotros queramos ir de corso, pero casi las circunstancias nos obligan a ir de corso. Es un poco algo obligado, sobre todo en el siglo XVI. Y luego, a poder ser, nos retiramos. O sea, vivir un poco la aventura, el peligro, vivir un poco al límite, y a poder ser de eso, pues después poder retirarse si es que los beneficios le pueden permitir eso. Otra cosa es que eso ocurra porque muchos de los corsarios pues también estaban un poco pirateados por sus propios jefes, y los jefes hacían los repartos como les daba la gana muchas veces, ¿no? Y entonces ocurría que mucha gente pues tiene que volver al corso, no por propia voluntad, sino porque las circunstancias así le empujan. Les estamos hablando de los corsarios, de las historias de corsarios vascos. Este libro lo acaba de publicar José Antonio Azpiazu, están con nosotros José Antonio Azpiazu y José Ramón Guevara, pero claro, estamos hablando de los corsarios vascos, ilumina el litoral, desde Vizcaya, Guipúzcoa hasta la zona labortana, e imagino yo que además estos se sujetaban a las reglas vigentes, y si respetaban las reglas previstas en la legislación, si hablamos de administraciones diferenciadas, que la bocana del Bidasoa precisamente, José Antonio, la de Hendaya, Beodia, Irún o Narribía, marcaría una clara muga. Luego, no sé yo si los corsarios de Hondarribía, porque habéis mencionado antes Hondarribía y San Sebastián, habría también en Vizcaya, habría en la zona de la Purdi, y los labortanos tenían buenas relaciones o no. Bueno, las relaciones eran otra vez pues de mutua necesidad, de necesitarse mutuamente, y bueno, se encontraban en el río, era un momento o un punto de encuentro. Otra cosa es que muchas veces allá donde se encuentra la gente se pelea, pero eso ocurre lo mismo en la ría de Bilbao o en Bermeo o en el Anchove. Entonces, naturalmente, la bocana del Bidasoa no es lo mismo que la ría de Bilbao, obviamente, y hay pues se interfieren también asuntos políticos, y asuntos políticos sobre todo desde fines del siglo XV
a raíz de la nueva política de los Reyes Católicos, lo que era la raya de Francia, lo que era como un punto que separaba una cosa de otra, pero no era un punto conflictivo, se vuelve la frontera de Francia. Entonces, desde que se hace frontera, es ese punto de encuentro que está clarísimamente definido en la zona montañosa, donde el beneficio de los pastos, de los montes era común y compartido. Pues en el río ocurre lo mismo, pero cuando empiezan ya a intervenir factores políticos y a los hermanos los convierten en enemigos, pues es fácil caer en esa trampa, y muchas veces pues los laburdanos y los del Vidasoa y los de Irún y los de Hondarribia y los de San Sebastián pues se pelean, y a veces pues con mucha crudeza. Pero a mí me gustaría que José Ramón incidiera sobre esto, porque ha estudiado especialmente ese asunto de Hondarribia. Sí, bueno, yo sí creo que hay una pequeña diferencia entre el corso de Iparralde, el de la Purri, y el de Gualde. Bueno, en principio los dos obedecen a diferentes estados, se ponen sobre diferentes estados. Hay que tener en cuenta que para Francia el enemigo era España, el reino de Castilla y sobre todo la riqueza que traía América. Entonces, de San Juan de Luz va a ser un centro corsario muy importante. Se van a crear flotas corsarias muy importantes, pero para cruzar el Atlántico, para llegar hasta Caribe, para llegar hasta Cuba o para llegar hasta el Golfo de México, se necesitan grandes barcos. Lo hacen barcos con grandes tripulaciones, se necesita una inversión muy fuerte de dinero para poder pagar los avituallamientos, para poder pagar el estar navegando durante 6 o 7 meses. Y este tipo de corso va a ser un poco diferente del corso de aquí, de la costa de Guadalajara. Aunque ya habrá también embarcaciones aquí de gran tonelaje y que van a hacer campañas de muchos meses. Aquí el tipo de embarcación va a ser mucho más pequeña, va a ser más de tipo de andar por cabotaje, van a ser los lugares de ataque, van a ser la ría de Burdeos, Bretaña, incluso va a llegar hasta el Canal de la Mancha. Eso es un poco la influencia y hasta Galicia. Esa va a ser la zona de influencia del corso de Guadalajara, sobre todo. También va a haber ese tipo de corso en la Purga también, va a haber embarcaciones de tipo pequeñas que van a sumar con la actuación, va a ser el Golfo de Vizcaya. Te das cuenta, está todo muy cerca, o sea, en 10 días de navegación se puede llegar hasta Bretaña, puede llegar hasta la Mancha, puede llegar hasta Galicia teniendo un poco de suerte, y puede volver a casa. No hace falta una embarcación de gran tamaño, no hace falta muchos marineros, muchos compañeros que decían, y no hace falta una inversión muy fuerte. Entonces, en cualquier puerto pequeño se van a poder juntar dos armadores pequeños para poder poner en marcha un negocio, pues una embarcación corsaria. En cualquier caso, lo que sí parece, José Ramón, José Antonio, es que hablamos de los corsarios vascos, hablamos de la muga que está ahí, y sí, claro, como se ajustan a cada uno a la legislación de su correspondiente estado, etcétera, lo que sí puede parecer como conclusión es que, bueno, era una relación de amor-odio, sí, de a veces también de la necesidad en virtud y saber entenderse, pero el hecho de que ambos dos lados, Guipúzcoa sobre todo y la Purgi, estuvieran en los límites administrativos de cada una de las zonas, hacen que tal vez, al ser un elemento de esquina, de periferia, pues pudiera haber más corsos por aquí que en otro lugar, tal vez eso sí. Bueno, yo creo que ese mundo conflictivo que se genera, diríamos, por intereses políticos, los propios habitantes de la zona fronteriza nos tratan de suavizar. Ellos son los que van a sufrir el hecho de que no les permitan tener unas relaciones normales, porque muchísimas veces, antes y después del gran corso, los marineros de Gualde y los marineros de Iparralde, los inversores de Iparralde y Gualde, los barcos del norte y del sur, hacen o organizan expediciones conjuntas a Terranova, cuando el dinero, los barcos, los marineros, los cirujanos, los capitanes pueden indistintamente pertenecer a una u otra, llamemos nacionalidad, o estado. Es claro que la gente trata sobre todo de sobrevivir, y sobrevivir, me refiero a que las poblaciones cercanas a la frontera lo que buscan es poder tener los menos conflictos posibles para poder vivir así. En plena guerra, en pleno periodo de guerra, nos encontramos con que los alcaldes de las poblaciones fronterizas tratan de llegar a unos acuerdos para poder mantener el comercio entre ellos,
o incluso para poder intercambiar los presos que se han hecho mutuamente, o incluso los animales que se han ido quitando unos a otros y que tienen necesidad de ellos para poder sobrevivir, para la pequeña economía. Y en cuanto a los barcos ocurre un poco lo mismo, y en cuanto al corsario lo mismo. Hay épocas en que las luchas son feroces, como ocurre en la Guerra de Francia en la primera década de la segunda mitad del siglo XVI, con la Guerra Francesa de 1550-60 para simplificar, pero naturalmente estos son episodios muy concretos, pero entre ellos había una conciencia de que a pesar de pertenecer a reyes que estaban enfrentados, estaban condenados, diríamos, a entenderse entre ellos. Por cierto, no lo hemos mencionado hasta ahora, José Ramón, pero bueno, nos dijiste hablando de corsarios, etcétera. Yo sé, José Antonio, al menos que en tu caso, en este libro del que estábamos hablando, de historias de corsarios vascos, hay un capítulo específico sobre esa participación también de la mujer, José Ramón, o José Antonio, cualquiera de los dos, como veáis, Sí, pero tú, José Antonio, lo recoges en el libro. En sí, cualquier caso, sí. como queráis. Yo seguir un Hablamos de poco... corsarios, de Sí. corsarias, Perdón. lo hacéis cuando queráis también de la Luego te voy figura a de la responder mujer. esta pregunta. Pero antes quería continuar un poco con lo que dice José Antonio, que me parece que es muy interesante, ¿no? El río como lugar de encuentro, ¿no? Él al principio de su libro menciona que para los vascos el monte nunca es un lugar de separación de las montañas, sino es un lugar de encuentro. Y es cierto, en la montaña nosotros nos juntamos para hacer pactos entre pastores o romerías. Y el río yo creo que es algo parecido también. El río es un lugar de encuentro, de enfrentamiento, por supuesto, de peleas, de riñas, pero también es un lugar en el que las poblaciones ribereñas se casan entre ellos, Crean puentes, ¿no? crean puentes, tienen lazos comerciales, y mientras están los estados en guerra, como decía José Antonio, la Diputación de Guipúzcoa y de Vizcaya establecieron unos lazos con Labor y incluso con Burdeos y con Castordiales y con una serie de documentos que se llaman las conversas, son unos pactos que mientras el Estado español y el Estado francés, o los reinos de España y Francia, mejor dicho, estaban en guerra, ellos seguían manteniendo sus relaciones comerciales y tenían salvoconductos para poder andar libremente entre puerto y puerto. Es una cosa muy importante y que desde tiempo inmemorial, como dicen los documentos, desde la Edad Media, van a ir continuando prácticamente hasta el siglo XVIII, hasta que desaparezcan. Esos documentos, las conversas, que es un tema que está muy poco estudiado y es un tema muy interesante, que en muy pocos sitios se da eso, que entre dos estados que están en guerra, están enfrentados, haya dos partes de esos estados que sigan manteniendo relaciones comerciales, con sus limitaciones, por supuesto, y siempre con el refrendo del rey también, por supuesto. Pero es una cosa muy curiosa, que eso solo sería cuestión de compararlos con otros estados y con otras situaciones. Y en cuanto al tema de las mujeres, bueno, la mujer por supuesto que toma parte activa en el corso, no en las embarcaciones, no no digamos de manera militar, pero hay mujeres, yo en Hondarribia tengo recogida una mujer, Josepa Lizardi, que es coarmadora de un mercantil corsario. Ella es la que tiene 50% de embarcación. Y cuando llegan al puerto, ella se encarga de hacer las cuentas, ella reparte el dinero, ella contrata tripulación y ella lleva un poco, la voz cantante un poco del barco. Es una fragata bastante grande. Y como ella, pues había mujeres que participaban pues dando a los corsarios o a la gente que se apresaba en las embarcaciones, en las presas, las embarcaciones apresadas, los llevaba a la cárcel municipal y los tenía allí. Bueno, pues eran las mujeres las encargadas de cuidarlos, de vigilarlos, de mantenerlos. La mujer, o sea, tiene una presencia muy, muy activa la mujer, en el corso y en cualquier negocio de estos. José Antonio. El corso y la mujer. Mira, la participación de la mujer en el corso es lo que más claramente me define a mí que el corso no era algo, digamos, antisocial o contrario a los intereses de la sociedad, sino estaba perfectamente integrado dentro de la sociedad. Era como una necesidad o una respuesta a una necesidad que se había creado, quizá que no lo habían generado ellos. Y la mujer está participando. En el comercio participa la mujer, pues teniendo barcos o financiando expediciones o comprando hierro para poder venderlo a Sevilla o llevando lanas a Flandes, y en el corso pues es idéntico. Las mujeres dan las fianzas porque cuando tienen que salir en corso y dan de la patente de corso tienen que adelantar una fianza por si hacen alguna fechoría y para que las autoridades se queden con la fianza que han adelantado. Y muchas mujeres, madres, hermanas, son las que dan la fianza a sus familiares. Pero luego, como decía José Ramón, la figura de la mujer también se da en cosas prácticas.
en un libro aparece como una señora de San Sebastián que era dueña de una posada. Las posadas en general estaban en manos de mujeres, o mayoritariamente estaban en manos de mujeres, en cuya casa pues alojaban muchos corsarios. Claro, los corsarios vivían un poco a salto de mata. Cuando tenían algún botín que repartir, pues vivían muy bien y probablemente serían un poco al estilo marinero, pues un poco derrochadores, ya va a vivir al día. Y esta señora les fiaba porque no tenían dinero, pero la condición era que ella pudiera participar en los posibles botines cuando ellos salieran a corsear. Y de hecho, pues conocemos cómo cuando volvían, pues hacían el reparto en su posada y ella era una más, como si ella hubiera participado directamente en el corso. Si eso no es participar en el corso, yo creo que está claro que la mujer, bueno, como ya las familias, la sociedad en conjunto y naturalmente la presencia de la mujer en la sociedad de aquella época es muchísimo más importante de lo que nos han hecho creer los textos oficiales y la historia oficial. Pues fijaros lo que son las cosas, que poco a poco estamos llegando al final del programa, estamos hablando, nos estáis describiendo perfectamente aquella realidad, aquella época, uno se mete en ese mundo y pese a que hemos comenzado diciendo que tiene poco de novelesco, poco de literatura, pues porque era una realidad, que en este caso se puede decir que la realidad supera la ficción, que es que era pues así de sencillo, así de natural, en definitiva, pues que sí nos gustaría escuchar, no sé si alguna historieta, alguna leyenda, algún pasaje un tanto místico, un tanto... Algo de eso también recoge el libro, José Antonio, o cualquier otra cosa que tanto a ti, José Antonio, como a ti, José Ramón, nos venga a la cabeza. No sé, algún pasaje, algo así, un poco de piratería, de malicia, de navíos, de mar, de tesoros. José Antonio, A ver, bueno, es que que, además como no será la digo, primera vez que os lo pregunten, a buen no, no, seguro. no, es que realmente es muy diferente, es muy difícil distinguir en el mundo del corso la ficción y la realidad. Como has dicho, la realidad muchas veces supera la ficción. Y es claro, yo cuando me he encontrado con documentación que habla del mundo del corso, a veces dices, "Jo, esto es una novela pero que está ocurriendo, que ha ocurrido, claro, no hay cosa más, digamos, creíble de alguna manera que la documentación, por ejemplo, notarial. Ya la judicial, los pleitos, ya puede haber muchos intereses a la hora de decir, oye, al final quieren ganar el pleito y pueden inventarse cosas. Pero el fundamento está ahí. Y en la documentación notarial está claro que ya son datos puros y duros, ¿no? Y la realidad a veces aparece unas con unas características muy propias de la propia novela, se puede decir. Y bueno, hay multitud de datos al respecto de batallas, de persecuciones, de llamarse los de Igualde, a los de Iparralde, cuando ya la cosa se pone un poco dura, pues perros luteranos, el asunto religioso también tenía bastante que ver, y luego pues dejarlos como hemos, sí que hemos conocido, dejar en la isla de Ré, o si no en la Belle Isle o Bella Isla, pues dejarlos medio de rulos, a ver qué pasaba con ellos. Y si pasaba por allá algún barco, como realmente ocurrió, porque si no, no lo hubieran contado, si no, no lo hubieran denunciado, pues cuando vuelven al puerto, pues se encuentran con que las narraciones que les habían sido estrictamente duros con ellos, en vez de matarlos, se habían dejado pues casi morirse de hambre, o sencillamente dejar un montón de marineros en una barquichuela con un trozo de tela y aprovechando el viento que podía haber o aprovechándose de los brazos o de los remos, llegar pues a ver, con mucha suerte a la costa. O sea, era una auténtica vida novelesca. Otra cosa es que ellos lo tuvieran que sufrir, aunque nosotros podamos gozar de esta relación. Realmente la realidad y la ficción es muy difícil de delimitar en la vida de los corsarios. Sí, bueno, siguiendo un poco las anécdotas, y la verdad es que el libro de José Antonio recoge un montón de documentación, se ve que José Antonio trabajó muy bien en el archivo de NETE, y bueno, hay varias historias que son increíbles, ¿no?, que pueden ocurrir. Pues, siguiendo un poco por lo que ha explicado José Antonio, hay una embarcación donde arriba, una pinaza, un pequeño barco de 40 toneladas de transporte que va a Bretaña y en el camino lo saltan ahí en Beryl, lo saltan unos corsarios.
A los corsarios les interesa sobre todo la carga y el barco. Los marineros, una pobre gente pobre, pues no interesaba para nada. Así que tuvieran, si fuera un pasajero interesante, que se le podía hacer un rescate. Entonces, claramente se les abandonaba viendo una barquichula, entonces les abandonan en una playa a la entrada de Nantes. Y estos tienen que volver hasta Hondarribia y regresan andando. Aparecen 3 meses después, con el harapos totalmente descalzos, sin un duro, y habían venido desde Bretaña y habían vivido de la mendicidad, ¿no? Iban pidiendo por el camino. Este es uno de los casos, y como este, infinidad, claro. O luego la picaresca, los barcos generalmente llevaban doble documentación, los barcos llevaban una documentación oficial, y eso, por ejemplo, entre Iparralde y Egualde, jugaban mucho. Llevaban tripulaciones con gente de Egualde y de Iparralde, y tenían una figura que es muy curiosa, que tiene una documentación que se llama el Capitán Orde, que es, digamos, el lugarteniente. Entonces, según si venía un corsario francés o venía un corsario español o si venía tal, pues Cada uno, presentaba uno al otro con la documentación del barco, con un barco español, con un barco francés, ¿no? O sea, había mucha picaresca en este mundo, ¿no? Luego, generalmente, claro, los corsarios también se las sabían estas. Entonces, generalmente, cuando un corsario cogía una presa, lo primero que hacía el capitán, pues les daban tormento, decían ellos, ¿no? Los torturaban, o de alguna manera los presionaban, y sobre todo a los chavalitos, a los grumetes que iban, que tenían 10 12 años, a esos también los presionaban de alguna manera para que contaran si llevaban algo escondido. Generalmente, siempre entre las tablas, siempre había un carpintero a bordo que había hecho un pequeño pues tenía un pequeño escondejo donde había escondido pues, papeles o letras o incluso el dinero, ¿no? hombre, son en detalles de esa picaresca, ¿no? Que tal vez describen a los corsarios, que por cierto no hemos descrito nada en absoluto de sobre qué tipo de armamento gastaban. José Antonio. Bueno, el armamento, la verdad, no era muy sofisticado. Bueno, como ha dicho José Ramón, con las grandes expediciones, los grandes barcos, o sencillamente los grandes barcos mercantes que se prestaban al corso o a un posible encuentro corsario, llevando lanas a Flandes y tal, que eran los grandes mercaderes que podían permitirse el lujo de llevar culebrinas, llevar versos, llevar cañones de algún calibre, y llevar mosquetería y tal. Pero, ¿qué llevaban? Las pinazas estas que iban casi llenas de hombres, porque la única finalidad que perseguían era pues encontrarse con algún pobre pues mercante al cual pues lo vencían no porque era mayor el barco, sino porque acaso en vez de los 5, 6 o 10 marineros que iban en el barco poco armados, pues estos iban con muchas ganas de guerra, iban acaso 30 en una barcaza, en una pinaza. El elemento humano era muy importante. Entonces, ¿con qué iban estos? Pues estos iban al abordaje, fundamentalmente, a capturar a ellos a base de remos, fundamentalmente, y luego a pelear de cuerpo a cuerpo, como aparece en las películas. Entonces una de las escapatorias para la gente pequeña, la gente de barcos pequeños, era dar el botatierra, ¿no? Irse contra las rocas y escapar, a poder ser con vida, y a poder ser pues escaparse con el dinero o con una pequeña barca hasta la costa. Iban siempre cerca de la costa, ¿no? Entonces las armas no eran muy sofisticadas, era casi el cuerpo a cuerpo el que definía la guerra, porque iban muchas veces contra una barca relativamente pequeña, de atrás echando cañonazos. Esos cañonazos iban a ser, si iba a ser un cañonazo fuerte, como puede ser el de Master y Commander, pues hubieran hundido el primer barco, ¿no? Pero no, era un poco un corso bastante pobre, a no ser que ya el corso adquiera características ya de gran calibre, como podía ser el de 1555, cuando ocurre en toda la costa hasta Bordeles, hasta Burdeos, o incluso hasta Terranova, que es un poco la venganza de los de Ugalde contra los de Iparralde, por haberse aprovechado de que, por el embargo de Felipe II, del viaje a Inglaterra, pues hubieran aprovechado, se hubieran atacado a los pocos barcos que pudieron ir a Terranova en el verano de 1554. Pero las armas, la verdad que no eran de última generación, diríamos. Bueno, parece que acabamos casi con una historia de piratas, una de piratas que diría el otro, pero en cualquier caso, al abordaje decíais antes, os hemos abordado hoy nosotros, desde Eusko y Cascuntá, José Ramón Guevara, José Antonio Azpiazu. Antes de despediros, permitidnos que miremos a la noticia de hoy, de Eusko y Cascuntá, de la Sociedad de Estudios Vascos.
Beste Eusko Ikaskuntza nos quiere recordar en su noticia de hoy, Eusko Ikaskuntzaren gaurko berrian, que la Fundación Asmos de Eusko Ikaskuntza organiza varios y además muy interesantes, dicho de paso, cursos por Internet, dirigidos también en este caso preferentemente a los ayuntamientos vascos, con la idea de que los que cursen, personal propio o todos aquellos interesados que trabajen en algún ayuntamiento, se puedan acercar. También, ¿por qué no?, colectivos concretos de este municipio que en un tema específico estén interesados pues en poder desarrollarse más. Unos cursos que se ofrecen y que abarcan materias tales como por ejemplo los derechos humanos, el medio ambiente, el turismo rural, la propia herramienta de las herramientas que parece en este siglo XXI, la red de redes, Internet y otros muchos. Y como no, si son cursos que se ofrecen a través de Internet, se pueden dirigir ustedes hasta la página web de esta Fundación Asmos, www.asmoz.org. Y ahora sí, ya con esta música de Eusko Ikaskuntza de fondo, José Ramón Guevara, José Antonio Azpiazu, os vamos a ir despidiendo. Eso sí, agradeceros a los dos vuestra presencia hoy aquí. Y nada, que nos ha servido de un mogollón, de un montón, que diría el otro, vuestra presencia para conocer la historia de los corsarios vascos en este libro de Itzacialo, ese libro escrito por ti, José Antonio, y en definitiva, José Ramón, José Antonio, para conocer el mundo corso, ese patente de corso, ese filibusterismo que muchos ahora por cierto emplean en otros campos, pues ya sabemos dónde tiene su origen. Así que nada, José Antonio, José Ramón, eskerrik asko, gracias a los dos. Oso egin izan da. Atsegina guretako benetan, eskerrik asko bioi, Ederki. José Antonio Azpiazu eta José Ramón Guevara, mila esker benetan. Bai, zuen arte, bai. Esas pues las palabras de José Ramón Guevara, de José Antonio Azpiazu, hablándonos sobre el mundo corso, los corsarios, la historia de los corsarios vascos, el filibusterismo, decían también, la piratería, los navíos, los mercaderes, los marines, los distintos reinos, las leyes que se establecían, el tener o no tener posibilidad de trabajar, de tratar o de mercadear como corso, tener patente de corso, nunca mejor dicho. De todo ello les hemos hablado y ha sido verdaderamente un auténtico placer. Hauetxez beraz, Guevara eta Azpiazuren hitzak, geure izenean, Eusko Ikaskuntzaren izenean, besterik ez, eta geure izenean ere, urko direzonaren izenean, ondo izan eta beste bat arte, bi asker hori izateagatik, eta badakizute, edozein informazio behar izanez gero, arestian aipaturiko Asmoz Fundazioaren ikastaro horiei buruz, beldurrik gabe, irubepikoitza.asmoz.org tekleatu zeuen ordenadoretan eta webgune horretara iritsiko zarete. Gure aldetik, besterik ez, ondo izan eta beste bat arte.